Estimadas maestras y maestros, vamos ahora a analizar un poco acerca de la innovación educativa y las tecnologías de información y comunicación. Para eso le tomé un título de una plática que de repente hemos dado en algunas escuelas y un proyecto que traemos y le hemos llamado Más allá de las aulas grises. Y vamos a retomar aquí esta frase de Albert Einstein que dice: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Les dice algo esta frase de Albert Einstein, y es que hablando de la educación, de hecho les recomiendo un video de redes que habla que la educación es asincrónica, anacrónica, quise decir anacrónica, quiere decir que no ha estado cambiando del todo a lo largo de esta historia que ha tenido la educación en la humanidad. Afortunadamente estamos viviendo una época bastante interesante, porque parece ser que la educación sí va a dar ya un giro muy interesante de 180 grados para transformarse, para generar otros ambientes de aprendizaje. Pero lo que hemos podido observar ahorita es que desde finales del siglo pasado, desde finales del siglo XIX, el siglo pasado, y todavía actualmente podemos ver que la educación no se ha transformado mucho, sigue siendo muy similar. De hecho, también la evaluación sigue siendo la misma como la hemos interpretado desde finales del siglo XIX, y un concepto como este, hemos tratado de evaluar a todos los estudiantes de una misma manera. ¿Qué les dice esta imagen? Obsérvenla, incluso esta frase de: para que la evaluación se ajuste, todos realizarán la misma prueba, van a subir ese árbol. Les está diciendo a todos los animales con características diferentes. Ahora entendemos mucho más las demandas y características de nuestros estudiantes en el siglo XXI, y por ahí va un poco la propuesta de innovación educativa y también la incorporación de tecnologías de información y comunicación en la generación de otros ambientes de aprendizaje. Bueno, pues si hablamos de evaluación, vamos a ver que entonces sigue siendo la misma forma de evaluar con los exámenes, donde yo estoy simplemente poniendo de manifiesto una información que yo recibí en clase, pero no otras formas de trabajar en clase y otras formas de evaluarnos. Por ahí va un poco la propuesta. Yo les recomiendo que puedan revisar el video que les estoy compartiendo también de Así es como aprendemos, de Google for Education, que habla sobre esta forma también de hacer una propuesta. Incluso hay una plática que por ahí Google for Education hizo una vez, en donde hay un estudio midiendo en un electrocardiograma cómo es la gráfica de un estudiante a lo largo de todo su día. Y bueno, finalmente, si la gráfica cuando alguien está muerto es una línea recta, si la gráfica está más cercana a esa línea recta, significa que el estudiante está más en letargo. Bueno, pues ¿en qué momento creen que el estudiante un joven a lo largo de todo su día tenía las gráficas más cercanas a la línea recta? Pues sí, en las clases es cuando el estudiante tenía la gráfica más cercana a la línea de letargo, a la línea de muerte, y obviamente en otras actividades él se encontraba mucho más despierto, mucho más interesado. Cuando va a la escuela, por lo tanto, no le interesa llegar a las clases porque no le gusta estar en ese lugar. Y la idea es aquí que podamos transformar nuestras clases, romper esos esquemas de las aulas grises, de maestros grises, de estudiantes grises, por estudiantes que puedan estar interesados por aprender, estudiantes que puedan estar motivados de una manera intrínseca por estar compartiendo experiencias con nosotros, que logrando actividades significativas donde ellos puedan incluso salir del salón de clases y puedan estar haciendo actividades que les enriquezcan, que los pongan en reto. Imagínense poner en reto a un estudiante, lo van a atrapar y lo van a interesar y van a querer estar en sus clases. Cuando terminen estas clases con maestros que ya hemos trabajado, terminan las clases y ellos se sienten interesados por estar en esa clase, no se quieren ir de la clase, quieren continuar en ella misma. Me ha tocado ver, porque ya hemos estado trabajando en proyectos con algunas escuelas, los maestros al final de la clase, los estudiantes le aplauden a los maestros, los estudiantes quieren estar ahí en esa clase, incluso han tenido que recibir estudiantes de otros grupos que no son sus estudiantes, pero quieren estar con él. O casos ya también de algunos maestros con los que hemos trabajado, donde sus estudiantes lo están esperando afuera, y es real, ahí están los estudiantes afuera esperándole: bravo, ya llegó mi maestro, ya vamos a ir a jugar, y se sienten interesados por estar en la clase. Y el mismo caso, los mismos estudiantes, cuando llega otro maestro, sí llegó,
Sí vamos a tener clase. Es un poco por ahí la propuesta. Y recordemos que en este caso no se trata de las tecnologías de información y comunicación las que nos los van a transformar. Vamos hablando más bien de términos de innovación educativa. No está la apuesta, como habíamos platicado, en estar apostándole solamente a la infraestructura. Estamos hablando de transformar los ambientes de aprendizaje, las metodologías. Y para ello habíamos platicado de algo muy concreto, ¿no? De que no nos centrábamos solamente en nuestro cuadrante, sino que estuviéramos de una manera integral favoreciendo el desarrollo de todos ellos. Y para ello hay muchas propuestas, incluso salir a clase, llevar el salón de clases a lugares donde pueda haber aprendizajes significativos, otros escenarios. Ya hay muchas propuestas en donde se han estado incorporando tecnologías de información y comunicación para favorecer otros ambientes, otras formas de trabajo, otras metodologías, donde los estudiantes se sienten interesados, atrapados, motivados por estar en unas clases. Bueno, y para ello hay muchas propuestas, desde el aprendizaje basado en retos, en problemas, el aula invertida, Flipping Classroom, gamification, otras más como aprendizaje inmersivo, aprendizaje adaptativo, etcétera. Hay muchas propuestas de las cuales podemos echar mano. Ya no tenemos ni siquiera que estar descubriendo el hilo negro, simplemente aprovechar lo que ya está pasando en el mundo. Y insisto, vivimos una época hermosa porque podemos estar en este momento aprovechando todo esto que está sucediendo para transformar nuestras clases, para que nuestros estudiantes y nuestros propios hijos también cuando se levanten digan: yo quiero ir a la escuela, mamá, apúrate por favor, hazme desayunar porque ya me quiero ir a la escuela porque me gusta estar en la escuela. Eso es lo que estaríamos buscando, que nuestros estudiantes quieran estar en nuestras sesiones. Y bueno, para ello no es necesario estar siendo un ducho en las tecnologías. Yo les puedo poner casos de maestros. Por ejemplo, este maestro no es el mismo ejemplo, pero lo que él hacía era pedirle a sus estudiantes que completara en estas líneas. No es el mismo caso, pero les voy a decir aquí qué es lo que hizo este maestro aprovechando un recurso muy simple. Cuando lo pasaba del lado derecho, fíjense lo que pasa. Se despliega la respuesta. ¿Cómo lo logró este maestro? Muy simple, hizo un cuadro de texto en donde, bueno, hizo dos cuadros de color. Es un maestro creativo porque simplemente utilizó dos cuadros de color en el cual en el lado izquierdo tenían el mismo cuadro de texto. En el lado izquierdo está el color naranja, pero en el mismo cuadro de texto tiene la pregunta y la respuesta. La respuesta la tiene igualada al color del lado izquierdo y la pregunta contrastando. Pero cuando pasa del lado derecho, la pregunta se iguala y la respuesta contrasta, así que se visualiza la misma. Fíjense, esto es un maestro creativo más allá de un maestro que sea ducho en las tecnologías de información y comunicación. ¿Quieren otro ejemplo? Miren este otro de un maestro. Por eso les digo que no es el mismo de los que yo vi. Esto se lo vi a un maestro de Estados Unidos que lo hizo con la Constitución Política de Estados Unidos. Le tomé la idea, hice yo el mío para podérselos compartir. Y bueno, él arrastraba personajes. Aquí voy a estar arrastrando un personaje de la independencia de México. Si es un personaje de la independencia, bueno, pues se queda. Pero si yo arrastrara erróneamente un personaje de la Revolución Mexicana, vean lo que pasa. ¿Cómo lo logró este maestro? Bueno, pues es muy simple. Colocó un simple adelante o atrás, un ordenar. Fíjense, es un simple ordenar, y con ese simple ordenar el maestro está haciendo materiales muy interesantes. Se trata entonces de estar utilizando y aprovechando el mejor de los recursos que puede tener cualquier docente, que es su creatividad. Su creatividad. Cuando un maestro es creativo, aprovechará al máximo los pocos o muchos recursos con los que cuenta. Así que enhorabuena, maestros, vamos por este curso y aprovechemos al máximo los recursos que les vamos a ir compartiendo, pero sobre todo de una manera creativa, y más allá también de simplemente aprovechar el recurso, sino incorporar nuevas formas de trabajo, metodologías innovadoras, nuevas estrategias didácticas, y vámonos entonces apostando a las características, retomando las características y las demandas que nos hacen nuestros estudiantes del siglo XXI para atraparlos y tenerlos en nuestras clases disfrutando y con ambientes de aprendizaje donde ellos se sientan muy interesados. ¡Ánimo!